Ya tenemos aquí la convocatoria de la OPE Matrona Comunidad Valenciana. En este breve vídeo vamos a analizar dos aspectos muy importantes que todos tenemos que tener en cuenta, que es el temario y su bibliografía y cómo son los exámenes de Matrona de Comunidad Valenciana. Vamos a comenzar por el primero de ellos, el temario. Como todos sabemos, nos han convocado 38 temas y si comparamos con la convocatoria anterior, vemos que también fueron 38 temas. Pero ha habido un cambio fundamental y muy importante, y es que todos los contenidos de la anterior convocatoria los tenemos representados en la actual, más 16 temas nuevos, lo que hace que la preparación de la oposición de Matrona de Comunidad Valenciana nos requiera abordar mucho más contenido. ¿Quién son estos 16 temas nuevos? Vamos a ver que habían dos que ya eran esperados que pertenecen al temario común, y de estos dos esperados tenemos obviamente la Ley de Protección de Datos y por otro lado tenemos la Ley de Dependencia de Comunidad Valenciana. En cambio, podemos observar que los 14 temas es prácticamente lo inesperado y todos ellos se relacionan con conceptos que son base de enfermería general. Estos aspectos de enfermería general no es algo novedoso en las oposiciones de Matrona. Lo que es novedoso es que los tengamos todos incluidos en una oposición. Cuando echamos un vistazo al resto de comunidades autónomas, solemos tener 2 o 3 de enfermería base o general, incluso 5, 6 o 7 temas. Pero 14 temas es algo inédito, y ello se acompaña de 4 temas que nunca habían sido convocados en una oposición de Matrona, que son urgencias en general, base de enfermería general, que son farmacología, nutrición y cuidados paliativos. Son 4 temas que son totalmente novedosos en una convocatoria de OPE Matrona. Una vez que tengo esto claro, vamos a ver que algo muy interesante que nos tiene que llevar al debate o a la reflexión es el hecho de que muchos de estos temas que son generales o bases de enfermería, cuando vamos a presentar un curso de formación continuada en cualquier baremación, sea de una oposición o sea de una bolsa, no todas las comunidades autónomas tienen en cuenta cuando los cursos no estén relacionados directamente con la especialidad. Esto es un debate o reflexión que nos lleva a pensar por qué tenemos tanto temario de enfermería base general convocado en un examen de estas características. Dicho lo dicho, vamos a ver que la bibliografía asociada al temario era algo que no nos ha sorprendido. Lo esperábamos porque en todos los cuerpos que nos han convocado en Comunidad Valenciana hasta ahora, todos los de facultativos que hemos visto, de distintos cuerpos técnicos, todos han cumplido una máxima, y es que la bibliografía es lo suficientemente general para que no nos eche una mano a la hora de orientar el contenido que tenemos que preparar. Y no ha sido una sorpresa en la convocatoria de Matrona, porque vemos que tenemos muchos tratados como puede ser el de Williams 2019 y tenemos tratados tan importantes que hacen muy extenso el abordaje de cada uno de ellos, incluso manuales para preparar el EIR. Esto no es una novedad, ya hemos visto que es el perfil por tanto de convocatoria y de la bibliografía ha sido igual en todos los cuerpos, lo suficientemente general para que no nos oriente como opositor. Por tanto, tendremos que buscar otro parámetro para analizar y acotar qué información nos preparamos de forma estratégica para preparar la oposición. Una vez que tengo esto claro, vamos a ver que algo muy interesante y que todos tenemos que tener presente a la hora de preparar la oposición de Matrona es obviamente fijarme en la tendencia, cómo son los exámenes, cómo han sido los anteriores para saber qué espero en el siguiente. Y esto es algo que es muy importante sobre todo en Comunidad Valenciana, porque los exámenes tienen un patrón bastante determinado. Esto es importante si echamos un vistazo a esta estadística que tenemos, podemos ver que los exámenes como han sido en la historia que hemos tenido en Comunidad Valenciana representa que hay 10-12 temas que son los que más nos preguntan y esta es la buena noticia. Entre los 10-12 primeros temas que más nos preguntan, todos son obstétrico-ginecológicos. ¿Esto qué quiere decir? Aunque tengo 38 temas, que tienen mucha carga de temas generales de enfermería, lo que tenemos que tener claro es que la mayoría de preguntas van a estar representadas por temas de obstetricia ginecología, como ya viene pasando en toda la historia de exámenes no solo de Comunidad Valenciana, sino del resto de comunidades autónomas. Dicho lo dicho, aquí tenemos la estadística de los temas más preguntados en Comunidad Valenciana y también tenemos algo muy interesante. En tendencia vamos a observar que hay algo que nos lleva a analizar cuántas preguntas y qué perfil de preguntas tenemos en este tipo de examen. Y si echamos un vistazo al último examen, sacamos una conclusión clara. 6 de cada 10 preguntas ya estaban hechas de una forma exactamente igual o muy similar en exámenes anteriores. Esto nos permite analizar y hacer un trabajo dirigido a cómo son los exámenes de enfermería obstétrico-ginecológica. De hace 5 años acá ha habido un cambio en el perfil de examen, ha subido un poquito el nivel que tenemos de la mayoría de temas, sobre todo obstétricos ginecológicos, lo que nos hace abordar un trabajo en tendencia que tenga que tener presente todos los exámenes oficiales que hemos tenido de enfermería obstétrico ginecológica, primero en Comunidad Valenciana y luego de ámbito nacional. Esto es lo que haría un gran estratega. De hecho, si echamos un vistazo al último examen de Comunidad Valenciana que hemos tenido de Matrona, dejamos conclusiones obvias. 6 de cada 10 preguntas ya estaban hechas. Ejemplo, esta pregunta que tenemos, la número 23, que me hablaba de la tríada de Greg, era una pregunta que estuvo hecha anteriormente en Extremadura 2008.
Otra pregunta en este sentido fue la número 18 del índice de Pearl, ya estaba hecha en Navarra del año 96. Fíjate, ya tantos años atrás ya estaba hecha y ha sido repetida por muchas oposiciones posteriormente. Esta pregunta que tenemos, la 16 del último examen de Comunidad Valenciana de Matrona, estaba hecha también, como podemos ver en el INSALUD en 1996. Habla sobre la altura uterina durante el desarrollo de la gestación y en el puerperio. Hemos tenido muchos perfiles de preguntas, hemos puesto tan solo uno de ejemplo para que veamos el homólogo de preguntas que generan un patrón y tienden a ser repetidas. Otra pregunta, esta pregunta que vemos en la número 13 de un tipo de útero y como vemos la misma pregunta exactamente estuvo hecha en Navarra 1996. Otro ejemplo, esta pregunta de las contraindicaciones absolutas de los anticonceptivos orales, la pregunta número 23, estuvo hecha en la pregunta número 34 de Canarias 2012. Otra pregunta, interpretación de un pH, que fue la pregunta 26, estaba hecha en patrón de preguntas que tenemos muy similares, en este caso Aragón 2009, nos hizo una prácticamente igual. Podemos seguir así, echando un vistazo a más preguntas, como esta, la número 27, que me habla de un flujo amarillo verdoso, misma pregunta para sospechar qué tipo de infección está detrás, pues estaba hecha en Canarias 2012. Y esto que vamos a ver, también otra pregunta, como la 30 de la tosferina, estaba hecha en Castilla y León 2016. Vamos a ver que esto que estamos analizando no solo pasa con el temario obstétrico ginecológico, sino que pasa con una parte del temario que a todos nos inquieta, que es el temario común, en los marcos normativos. Y es interesante que sepamos que los marcos normativos siguen exactamente la misma tendencia. Y si echamos un vistazo a la pregunta número 6, que era del estatuto marco, concretamente de excedencia voluntaria, podemos observar que esta pregunta también estaba hecha en una pregunta anterior de Castilla-La Mancha, la 101 en concreto, del año 2007. En conclusión, podemos ver que el trabajo en tendencia es un trabajo que nos va a permitir que la orientación que no tenemos por un temario tan extenso que nos han convocado y por una bibliografía tan general, nos va a ayudar a hacer un abordaje mucho más estratégico de nuestros contenidos y ser eficientes en el estudio y la preparación de una OPE tan importante. Todos sabemos que el examen que nos han convocado es un clásico, 60% de nota va a ser de oposición, 40% de concurso méritos. Todos sabemos que 70 preguntas van a ser de temario específico y 10 de ellas, de esas preguntas, van a ser de marcos normativos, lo cual vamos a ver que esto es muy importante porque es una proporción importante y va a generar una diferencia o puede generarla en la preparación de esta oposición. Por tanto, el temario común es muy importante y tenemos que abordarlo de una forma muy estratégica. Y por último, es muy interesante que tenga nota de corte, porque que tenga una nota de corte mínimo un 4,5 significa que si el examen es más o menos exigente, la curva de Gauss puede generar una partición muy estratégica a la hora de superar la prueba y por tanto qué número de opositores van a optar a plaza. Por tanto, muy interesante en este sentido esta novedad que incluye esta convocatoria a la OPE Matrona de Comunidad Valenciana. En conclusión de lo que acabamos de analizar, tanto del análisis del temario, de bibliografía y de cómo son los exámenes en Comunidad Valenciana, sacamos una conclusión clara. Estudiar en tendencia nos va a llevar a hacer un trabajo muy dirigido al objetivo, nos va a permitir tener una cobertura de los contenidos muy focalizada a aquello que esperamos en tener el examen que represente el perfil de prueba que es objetiva. Por otro lado, vamos a ver que tener unos contenidos que dan respuesta a todas las preguntas de todos los exámenes oficiales es estudiar con estrategia, más que basarnos en tratados. Oiga usted, ¿cuál es un nivel 1 y qué es lo que exactamente esperan de mí de cada uno de los temas que han salido en convocatoria? Y por último, obviamente, trabajar con una aplicación que tenga todos los exámenes, quizás son los 3 ingredientes más inteligentes para hacer un abordaje eficiente de una gran OPE que es la que nos han convocado en Comunidad Valenciana. En conclusión, hay que simplificar las cosas que son complejas y el objetivo de conseguir la plaza está al alcance de tu mano. Es una gran OPE, es tu momento, por tanto máxima concentración y aprovechar todos los recursos que os vamos a ir dejando. Os seguiremos informando desde Alba Plus sobre todos los aspectos, actualizaciones que vayamos teniendo en relación a esta convocatoria. Mucho ánimo a todos.